5, 4, 3, 2, 1. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapia Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y hoy vamos a hablar de un tema que queramos que no, yo creo que nos ha pegado a todos en algún momento de la vida. Y esto tiene que ver con la idealización, ¿no? Como con este momento, esta etapa, yo creo, del vínculo en la que normalmente podemos transitar minimizando aquellas cosas que nos pueden llegar a ser incómodas, amplificando esas cosas que nos pueden llegar a ser agradables y como tratando de amoldar que la imagen o la idea que tenemos de la persona que se encuentra frente a nosotros sea pues la más conveniente para nuestro estado de ánimo y para aquello que queremos confirmar de nosotros mismos. Vamos a hablar de la idealización como pues como un recurso natural que tiene nuestra mente para que cuando llega una persona e incluso una situación en nuestra vida, pues al inicio, justamente por esta gran cantidad de dopamina que puede generar, que es el neurotransmisor que está conectado con la novedad, pues nos ayuda a enaltecer todo aquello que nos parece bellísimo. Sin duda alguna, vemos personas que somos más tendientes a idealizar que otras y creo yo que es importante aprender a verlo desde estos lugares, simplemente para alcanzar a detectar que si es una tendencia que tenemos con mayor o menor frecuencia, pues simplemente poner como una doble atención, una doble conciencia en ello y que no nos agarre tan desprevenidos en la siguiente ocasión que nos ocurra. Entonces, bueno, creo yo que, insisto, es una cuestión que nos puede pasar, sin duda alguna pasa con mucha frecuencia en pareja, pero también pasa cuando tenemos un nuevo trabajo, cuando tenemos una nueva amistad en la que tal vez estamos encontrando algo que no habíamos encontrado en situaciones anteriores, incluso con algún proyecto, ¿no? Tal vez con una mudanza, con algún viaje, algo a lo que yo le estoy adjudicando una gran cantidad de expectativas que me va a ayudar a sentirme mucho mejor, a reencontrar con el propósito y demás. Y creo yo que si nos damos cuenta que todo lo que vamos transitando en la vida pues tiende a ir cambiando y tiende a ir siendo impermanente, a que no se queda en esa permanencia que le estamos conociendo al inicio, pues entonces podemos tomar con mucho mayor soltura y con mucha mayor madurez aquel momento en donde la persona o situación se caiga del pedestal al que, por cierto, nosotros personalmente lo trepamos. Entonces, bueno, ¿para qué sirve la idealización? Antes que nada, pues es un regulador emocional que está conectado con la idea de sostener esperanza, como con volver a encontrar propósito, con encontrar una ilusión, un para qué en la vida, porque el ser humano es experto en estarle buscando sentido y propósito a las cosas, justamente por la gran angustia existencial que nos rodea en el día a día. Esto nos ayuda a evitar ansiedad, ¿no? Y sobre todo también nos ayuda a evitar esta parte de desarrollar la capacidad de generar ambivalencia. Ambivalencia es decir, como un valor en ambos sentidos, porque eso es un recurso psicológico bastante más retador y bastante más desgastante para la mente. Es decir, para la mente es mucho más sencillo ubicar a una situación o persona como algo que encanta o algo que rechaza absolutamente y entonces como que lo mete en ese cajón de una manera más fácil. Pero nos tenemos que acordar que las personas y las situaciones que nos vienen, que se acercan a nuestra vida, pues nos están ayudando a completar un ciclo de conciencia, este viaje del alma, este viaje del héroe, este transitar de como un camino, ¿no? Que puede ser muy espiritual si lo queremos ver así. A mí me gusta verlo de esa manera y creo yo que nos conviene verlo de esa manera cuando la vida se pone un poco más desprovista de propósito, ¿no? Entonces, cuando estamos en esta parte de no ver las cosas en sus dos lados, pues la mente, digamos que funciona de una manera un poquito más sencilla y entonces puede alcanzar a ver a esta persona como es maravillosa o es detestable y lo mismo con una situación. Hace un rato di ejemplos muy cotidianos, insisto, trabajo, pareja, amigos y demás, pero incluso pasa con figuras públicas, incluso pasa con em, ídolos, ¿no? Así cuando encontramos este escritor o este teórico que nos fascina o este maestro de tal clase que nos enloquece. Y entonces tendemos a decir, wow, ¿no? Y aquí viene esta frase muy de abuelita, muy real de mantente lejos de tus héroes, ¿no? Porque es como mientras se van a mantener héroes, mientras tú estás lejos de ellos, pero creo yo que de alguna manera eso también pues hace relaciones poco maduras y muy tendientes a ser desechables, porque si yo no aprendo a ver las cosas en su completitud, en su manera completa de ser y de existir, pues entonces no me voy a relacionar con el todo, sino solamente con la parte que me conviene relacionarme.
Esto es directamente proporcional a la manera en la que yo me relaciono conmigo mismo, conmigo misma. Es decir, si a mí solamente me gusta, porque obviamente es mucho más cómodo y es mucho más llevadero estar con la parte de mí que me es agradable, que me es cómoda, que me es sutil, que me hace sentir orgullosa, admirable, etcétera, pues entonces lo voy a transitar de una manera muy frustrante y muy delicada y me va a llevar a lugares bien oscuros transitar estos espacios en donde no soy esta persona que me parece tan deseable o tan presumible, ¿no? Recordemos que las relaciones con las personas nos invitan a funcionar como más bien, son una forma de espejo, ¿no? Es una manera de proyectar lo que nosotros estamos viviendo a través de nosotros mismos con los ojos y la mirada del otro. Entonces, cuando yo aprendo a ver a la persona en su completitud, en su capacidad de ser persona, con aquello que es luminoso y aquello que es sombrío, en esa misma medida me aprendo a relacionar conmigo mismo y entonces puedo llevar a relaciones como bastante más nutritivas y bastante más complejas. Ahora, como son más complejas, pues no son más fáciles de transitar, pero con el paso del tiempo creo yo que pueden ser mucho más ricas y mucho más profundas y sobre todo con la parte de la relación con nosotros mismos, que es la relación que sostenemos sí o sí a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, es muy común que cuando somos personas que tendemos a un apego ansioso o que tendemos a esta parte de ansiedad, entonces vamos a idealizar con mayor frecuencia a las personas. ¿Por qué? Porque queremos comprobar que es eso que nos hace falta para sentirnos completos, ¿no? Hay un concepto que se utiliza en la parte de psicología del mexicano que se le llama caudillismo, que es cuando asignamos a una persona que nos vino a dar patria y libertad. Y entonces enaltecemos estas características de la persona como nuestro nuevo presidente, como nuestra nueva selección de fútbol, como el nuevo goleador, como el nuevo lo que sea que le estamos adjudicando, pues que se va a venir a llevar toda esta frustración. Y creo yo que el error está en pensar que hay una cosa única que se va a llevar toda nuestra frustración o toda nuestra incertidumbre, porque a final de cuentas son características humanas en las que no podemos, de las cuales no podemos evadirnos, ¿no? Entonces, básicamente lo que sucede con esto es que llega una situación o persona a nuestra vida y entonces tendemos a idealizarla, a ver muy grande todo aquello que nos es luminoso, que nos es afortunado, y entonces de ahí, tarde o temprano, va a venir la decepción. La decepción de esta persona no es lo que yo creí. ¿Por qué? Porque básicamente la persona solamente iba caminando por la vida y la que le adjudicó esas características fui yo. Entonces, cuando llega este momento de decepción, entramos en un espacio de conflicto y en una duda y en una tristeza y en un duelo, en un enojo posiblemente, ¿no? Tal vez aparentemente con la persona de enfrente, pero muchas veces es un enojo con nosotros mismos por haberle adjudicado esta serie de características que la persona no iba a alcanzar a sostener. Y creo yo que la clave equipo está no en no transitar por todo este proceso, sino en aprender a ver que después de ese conflicto hay una posibilidad de ruptura de la relación o hay una posibilidad de integración de la relación de una manera mucho más completa y mucho más nutritiva. Y creo que ahí es en donde cabe toda esta parte de madurez, en donde podemos aprender a ver a la persona de una manera completa y por lo tanto a vernos a nosotros mismos de la manera completa misma, ¿no? Entonces, muchas veces lo que nos va a traer la persona cuando estamos viéndola desde lugares de muchísima admiración, de muchísimo anhelo, de muchísima luz, es que nos está ayudando a retomar esa esperanza de vernos a nosotros mismos como una persona luminosa. Recordemos que las personas que se nos acercan, que nos rodean, pues van trayendo como ciertos mensajes, ¿no? Es como que la vida nos va presentando determinadas personas en determinados momentos para darnos retroalimentación del estado emocional, el estado espiritual en el que nos encontramos. Y entonces, de una manera sutil, pues nuestro ego de alguna manera se ve luminoso y se ve entusiasmado de decir, wow, si yo estoy con una persona que es tan agradable, que es tan exitosa, que es tan simpática, que tal vez me hace sentir muy cool estar cerca de esta persona, pues entonces de una manera sutil, subliminal, inconsciente o a veces también consciente, pues entonces me está dando una retroalimentación de que yo también soy ese tipo de persona, ¿no? Como en esta idea de que nos parecemos a las personas que nos rodean, ¿no? Que somos la suma de esas 5 personas cercanas, o dime con quién te juntas y te diré quién eres, ¿no? De alguna manera es una retroalimentación de quién voy siendo.
Entonces, cuando llega una persona que nos parece muy luminosa, pues es de alguna manera una retroalimentación de aquello en lo que yo me quiero sentir reflejado. Esto, por supuesto, constata ciertas necesidades afectivas en las que yo me quiero ver involucrado. Y entonces, cuando esas necesidades afectivas se confirman a través de ciertas características de la persona, entonces yo me voy a sentir momentáneamente un poquito más tranquila, un poquito más, voy a decir, como reconfortada por aquello que la persona me está reflejando. Ahora, muchas veces desde el principio la persona, ¿no? Y esto nos pasa comúnmente cuando ya llega el momento de la decepción, es como, güey, sí se veía desde el principio, ¿no? Se veía desde el principio que había tales y cuales características que tal vez no me encantaban, que me dieron como medio mala vibra, que no me gustaban tanto, pero elegí básicamente hacerme güey con ellas. ¿Por qué? Porque yo vi lo que yo quería ver. Y es como, me hace pensar como en esta figura, este juguete de los niños, que es como una especie de hexágono, perdón, tridimensional, que tiene diferentes formas, ¿no? Y entonces tiene una forma de un círculo, y una estrella, y un cuadrado, y un rombo. Y aparte tiene unas figuritas que tienen justamente esa forma, ¿no? Y entonces el trabajo del niño es alcanzar a identificar cuál es la figura de la forma que está afuera, cuál es la figura del hexágono, encontrar la correspondiente y hacer que embonen y que entren ahí. Y entonces, cuando nosotros idealizamos, básicamente es como si nosotros le limáramos esas orillitas a esas figuras para que entonces la persona embone, ¿no? Y muchas veces embona con calzador y súper a huevo, pero pues el punto es que realmente entre en aquellas expectativas que tenemos de esa persona. ¿Por qué? Porque necesitamos un mensaje de esperanza y porque queremos vernos a través de los ojos del otro, ¿no? Y esto, por supuesto, se vuelve mucho más grande cuando somos personas tendientes a narrativas muy imaginativas, a crear pues una gran imagen de algo muy pequeño. Y justamente hace poquito me pasó que estaba yo como reconfigurando una relación importante para mí en la que me estaba sintiendo como muy decepcionada y muy triste de haberme dado cuenta pues de la forma en la que idealicé a esta persona. Y en el momento que se cae del pedestal y que me toca como juntar los cachitos, pues creo yo que lo hago de una manera un poquito más madura, en donde tal vez no volví a señalar a la persona pensando, todo es tu culpa, ¿no? Sino más bien diciendo, ok, ¿qué está diciendo esto de mí? ¿No? Antes de volverme a enojar con la persona enfrente y de reclamarle esta decepción que me está generando, pues creo yo que vale mucho la pena primero hacerme cargo de decir, si te está decepcionando es porque tú le adjudicaste características, entonces pues primero vamos a verte a ti, ¿no? Y algo que me di cuenta y rebotando ciertas ideas con ChatGPT, me devolvió una frase que me pareció poderosísima y que creo yo que se las puedo compartir porque tal vez nos ayuda a centrarnos en aspectos un poquito más realistas cuando estamos en el proceso de idealización y de romantización de algún proceso que pues eventualmente va a terminar por decepcionarnos como la vida misma, ¿no? Entonces, la frase era que en esta gran capacidad que puedo yo llegar a tener de encontrar de una cosa muy chiquita, ¿no? De un episodio de una caricatura de mis hijas, la posibilidad de hablar de un podcast de 40 minutos, ¿no? O de hacer cursos larguísimos hablando de diferentes temas, o de contar muchas anécdotas, o de ser una persona que tiene una visión muy expansiva y muy entusiasta de la vida. También es una realidad que eso me aleja de la realidad, ¿no? Me aleja de lo que sí está haciendo por estar viendo los potenciales. Y creo yo que a todos nos ha pasado en algún momento de vida enamorarnos, y cuando digo enamorarnos, no solamente lo estoy haciendo en plan romántico y de pareja, ¿no? Sino como estar en una frecuencia de amor, de posibilidad, de algo, de alguna situación que estemos viendo como demasiado grande. Entonces, ver esta diferencia entre potencial y desempeño creo yo que se vuelve muy importante. Regresando justo a la frase que me decía ChatGPT, que les decía hace un momento, es que yo en una semilla alcanzo a ver un bosque, ¿no? Y entonces pues, me parece una frase, la neta, bien bonita, justamente en mi parte romántica, entusiasta y demás, digo yo, qué bonito, chaparrita, qué bonito que hagas eso. Y también digo, y qué tóxico, mana, ¿no? Porque pues de ahí nos surgen un montón de pedos en el día a día, ¿no? Pero la realidad es que me doy cuenta que, pues, otra vez, no es, o sea, es tan bonito como es tóxico y es tan útil y maravilloso como en la posibilidad de desarrollar un montón de cosas, como también puede llegar a ser algo muy lastimoso por aquello que también puede crecer un bosque de aquellas cosas que me estén generando tal vez un mal momento o un mal día. Entonces creo yo que
un consejo muy útil de esto no es necesariamente como el cómo me quito esta parte idealizadora que tengo, porque creo yo que, pues a final de cuentas me sirven muchas cosas. Simplemente es me hago consciente que tengo ideal, tiendo, perdón, a idealizar para que en el momento que esto me empiece a ocurrir, pues de alguna manera como tomar dos pasitos para atrás, respirar profundo y decir, a ver, tú y yo sabemos que se te van un poco las cabras cuando estás entusiasmado por esto, ¿no? Mi queridísima cuñada Cris tiene un chiste local con mi mamá y ella misma que me parece muy simpático, que es que en las mañanas cuando toma cafeína y viene a entrenar y tal, está mucho más entusiasta de la vida que en la tarde, ¿no? Vamos a decir. Y entonces de pronto, no sé, me manda un mensaje y me cuenta cosas que quiere hacer y tal, y de repente me dice, pero tú dime porque ya me tomé la cafeína y pues ya sabes que estoy vuelta loca, ¿no? Y entonces me parece muy tierna esta manera de ella solita meterse en una capacidad de como autodosificarse un poquito y creo yo que les cuento esta anécdota porque me parece muy tierna y me parece algo que podemos realmente aprender a integrar cuando somos estas personas que tendemos a ver lo grandioso en la realidad, ¿no? Y no porque lo grandioso no exista, sino porque tenemos que entender que de la semilla al bosque hay todo un proceso paulatino, va a haber complejidad, dolor, cuestionamiento, especies de retrocesos, de avances, momentos muy abundantes y momentos tal vez en donde tengamos que hacer un corte de caja sobre la realidad y a partir de ahí virar el volante hacia donde sea necesario, ¿no? Entonces, algo que se vuelve bien importante es detectar que en esta parte del juego, ¿no? Donde estoy limando las orillas de las piezas para que embone la persona con aquello que quiero que realmente embone, pues me tengo que dar cuenta que no veo a la persona que es, sino a la persona que necesito que sea, la persona que quiero que me dé esperanza, esa ilusión que es como de dame buenas noticias, dime algo bonito, ¿no? Y entonces solamente que se lo estamos pidiendo a una persona que a final de cuentas está transitando por esta vida igual de perdido y retador y complejo como muchas personas lo podemos estar viviendo, ¿no? Entonces, cuando yo quiero comprobar la vida a través de lo que la persona me da, pues tal vez yo voy a llevar a esa persona a hacer ciertas cosas o interpretarlas de determinada manera que eventualmente me van a terminar por decepcionar, ¿no? Creo yo de una manera muy fiel, muy tangible, muy tajante y mientras más lo exploro en terapia con mis pacientes y yo en mis mismos procesos, si bien las personas de nuestro alrededor están aquí de muchas maneras para ayudarnos a expandir nuestra conciencia y ampliar nuestra capacidad perceptiva de la realidad, la gran realidad es que la persona que más está involucrada y comprometida con darnos aquello que nos hace falta, pues es nosotros mismos, somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, estar señalando la falta de esperanza por lo que otras personas nos hacen o no nos hacen, pues la verdad es que me parece un tanto injusto y muy doloroso, ¿no? A final de cuentas, es que en el momento que yo no veo a la persona en su imagen completa, yo le estoy huyendo a la realidad, ¿no? Porque no puedo tolerar la realidad, porque es demasiado doloroso alcanzar a ver que esta persona de la cual me estoy enamorando, o este hijo maravilloso que tengo, o este trabajo magnífico que acaba de llegar a mí, o estos nuevos tenis que me van a salvar de que me duelan los pies, o de verdad, estoy diciendo ejemplos de todo tipo y muy cotidianos y algunos muy bobos y algunos no tanto es darnos cuenta que nada por sus características únicas e individuales y particulares nos va a salvar de todos nuestros conflictos, porque recordemos que el ser humano es un ser multifactorial, multidimensional, que de alguna manera sacia sus necesidades desde diferentes aristas y que no va a haber nada que lo complemente y más bien lo complete, más que su propio transitar existencial y espiritual, ¿no? Ahora, algo que se vuelve interesante y que sería como ahí un pequeño twist a esta información que estoy compartiendo, es que si pensamos de una manera técnica en la palabra idealizar, viene de la palabra idea, y la idea pues tiene que ver con imaginación, tiene que ver con conceptos, con percepción, con historia de vida y con también una necesidad de sanar heridas, ¿no? Platicábamos en el episodio pasado con Guillermo Bárcena Mastreta de esta parte de cómo nos alejamos del cuerpo porque ahí existen las emociones, existe el dolor y nos vamos hacia la mente para crear ideales, ideas, proyectos que de alguna manera nos den este ímpetu de avanzar en la vida, ¿no? Y entonces, en esta idealización podemos idealizar desde lo positivo, que es básicamente lo que venimos desarrollando hasta ahora en el episodio,
O también podemos idealizar en lo negativo, ¿no? Que pudiera ser esta parte de proyectar en una persona lo más detestable, lo más rechazable, lo más desagradable que existe. Y no debemos de perder de vista que esto también es una suerte de proyección. ¿Qué es la proyección? Es un mecanismo de defensa de nuestra mente para evitar el dolor. Entonces, si yo veo en la otra persona cuestiones profundamente desagradables, muy incómodas que yo estoy señalando en el otro, pues entonces de alguna manera no estoy teniendo que llevar ese duelo a que esas situaciones las tienen personas amadas para mí o incluso las tengo yo mismo, ¿no? Recordando esta máxima, fundacional del podcast de Autoterapéate, es que nada de lo humano me es ajeno. Entonces, en la medida que yo proyecto en el otro aquello que me es doloroso de asumir, entonces es un trago menos duro de pasar. ¿No? Entonces, creo yo que es importante entender que en la admiración absoluta y en el rechazo absoluto no estoy viendo al otro de una manera completa y por lo tanto tampoco me estoy viendo a mí mismo de una manera completa. Em, Son ideas de alguna manera claves que creo yo que son importantes trabajar a partir de esto. Creo yo que el tema de idealizar nos puede pasar a todos desde diferentes lados y creo yo que para ser franca, para dejar como ideas muy contundentes y muy claras, con esto cerraría por el momento el episodio porque me gustaría hablar de la capacidad de manejar el error de aquello de cuando nos vemos vulnerables en todo este proceso, pero creo yo que puede ser tema de otro episodio y no quisiera redundar demasiado en ello. Entonces, espero que hasta ahora sea un tema que les contribuya, que se den cuenta, igual que me doy cuenta yo, que cada vez que estamos en este proceso de decepción, entonces simplemente nos estamos volviendo más humanos, pero creo yo que la gran invitación de este podcast es no es solamente a darnos cuenta que todos idealizamos y a entender por qué idealizamos, sino a que la próxima vez que nos veamos en el proceso de decepcionarnos a través de la idealización que nosotros mismos creamos, lo podamos trabajar de una manera mucho más madura y más compasiva, relacionándonos con esa persona o situación de una manera más completa y más nutritiva. Nos vemos en el próximo episodio de Autoterapeate, en donde es la tercera entrevista con Guillermo, donde vamos a hablar del concepto de individuo colectivo, una dualidad súper apasionante que tiene muchísimo que ver con lo social, con lo psicológico, que creo yo que les puede contribuir mucho. Les mando un abrazo con todo mi amor y gracias por tomarse el tiempo de escucharme.